Regreso con más información y les comento cuando los equipos de trabajo y también las empresas pues necesitan superar problemas, desarrollan estrategias de influencia integral y también eficiente. Es por ello que tenemos en este estudio al experto Raciel Sosa, quien nos va a hablar del liderazgo organizacional, esto en todas las empresas. Raciel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Iram, y muy contento de estar aquí. No, hombre, al contrario. Últimamente este término de influencer ha estado como muy acuñado, ¿no? Así Por la es. cuestión de las redes sociales. Sí. Pero en este caso no vamos a hablar de los influencers digitales, sino de los de carne y hueso que están al frente pues, de personal o al frente de alguna corporación o de alguna organización, que es un trabajal, ¿no? Así es una es. responsabilidad muy grande. Así es. Y básicamente la diferencia es que ahora los líderes tienen que ser influenciadores. Antes eran controladores. Claro. En el siglo XX un líder te daba una orden y tú tenías que ejecutarla y punto. Pero hoy, con todas estas generaciones que tenemos, millennials, es muy importante que el líder se posicione como alguien a quienes ellos respetan, a quienes ellos admiran, Claro. y hay un vínculo inclusive emocional con la persona que te dirige. Esos son los verdaderos influenciadores. Que enseñan con el ejemplo, porque muchas veces lo que tú decías, generalmente hacías las cosas no por admiración o respeto, sino por miedo. Por miedo. El ¿no? Managing by Panic era una Exacto. gran herramienta para que las cosas funcionaran, pero hoy hemos aprendido que los líderes tienen que justamente primero identificar claramente el resultado que quieren lograr. Digamos, hay todo un proceso para que tú seas un influencer, y el primero es identificar ese resultado que tú tienes que dar y por lo que la organización te paga. Después determinar cuál es el comportamiento que te lleva al resultado. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres tener buena salud, hay algunos comportamientos que sabes que garantizan o hasta en un 80% la buena salud. Claro. Hacer ejercicio cotidianamente, No fumar, no beber, alimentarte comer adecuadamente, Claro. descansar, por ejemplo. Entonces, una vez que tienes identificado el comportamiento, tú tienes que tener claro que el comportamiento es la mamá del resultado. O sea, para que tú des un resultado positivo, tienes que identificar cuáles son los comportamientos que tus colaboradores tienen que llevar a cabo para pegarte al resultado. Entonces, el influencer está preocupado y ocupado porque el comportamiento se dé, porque sabe que si el comportamiento se da, el resultado va a ser una consecuencia natural. Esa es una diferencia respecto al siglo pasado. Y bueno, aquí entonces su chamba es no tanto como dar órdenes, sino más bien actuar de determinada forma que dé el mensaje adecuado a los elementos de esta corporación. Sí, es O decir, si puedes tener una línea directa, si tienes que hacer esto y el otro. las dos cosas. O sea, sí es cierto que hay que tener una línea directa y decir claramente Ajá. lo que tienes que hacer, pero también es cierto que hay que cuidar cómo lo dices. Porque hoy, por ejemplo, las organizaciones están padeciendo un tema de rotación de gente que no quieren que se vaya. O sea, hay organizaciones que nos contratan y nos dicen, es que la gente se nos está yendo porque quien está dirigiendo, que es un baby boomer o alguien de la generación X, manejan el tema de una forma totalmente brutal. Y que están manejando a exennials o millennials. O millennials, que ¿no? justamente la gente dice, así, si me vas a tratar así, Yo me voy. Yo me voy. Claro. Y hoy la gente ya no se queda solamente por salario. ¿Cómo tratar al personal? Mucha gente piensa que hay que ser muy estrictos y muy duros con ellos. Y por el otro lado hay gente que pues es todo lo contrario, pero de repente también el personal, pues como dicen coloquialmente por ahí, pues se les suben o lo brincan o se les suben a las barbas, ¿no? Exactamente, que justamente acabas de tocar los dos vértices. O sea, no estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era. El liderazgo es totalmente diferente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los líderes no saben ser líderes en la época digital. Y entonces hay algunos que se les va la mano y quieren con el control como antes forzarte, y hay quienes quieren ser demasiado suaves y la gente Y entonces permisivos y demás. vive una especie de parque de diversiones y no una organización que realmente dé resultados. Entonces, aquí es la combinación entre dos herramientas, el control por un lado y la confianza por otro. Fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? Muy difícil Muy de equilibrar, complicado. muy difícil de equilibrar. ¿Qué se puede hacer para ser un buen líder? Bueno, pues te digo, primero tener bien claro el resultado. Rápido, ¿se aprende a ser un buen líder o se nace con eso? Se aprende. Sí, también se nace con ciertas habilidades, o sea, hay gente que nace con ciertas tendencias, pero casi cualquier persona, te diría, hasta el 90% de la gente puede aprender. Y lo primero para ser un líder es definir a dónde quiero llegar, definir después cuáles son aquellos comportamientos que me van a permitir dar ese resultado, y por último, influir en la gente para que esos comportamientos se den y el resultado se dé como una consecuencia natural de seguir esos comportamientos. Perfecto. Raciel, te agradezco muchísimo. Encantado, muchas gracias por la oportunidad. No, hombre, aquí tienes tu casa. Muchísimas Esperamos gracias. que regreses pronto. Gracias.